Que tal, como están? Benvidos a un novo preguntoiro. Onte coñecíamos a programación da Xunta de Confrarías para a Semana Santa na nosa cidade con 17 procesións organizadas para esas datas. Imos seguir afundando no que vai ser a Semana Santa aquí en Santiago. En este caso, ímonos a chegar ao Mosteiro de San Martiño Pinario, que tamén teñen preparada algunha que outra acción. Acompáñanos José Otero, que é o responsable do Espazo Cultural de San Martiño Pinario. José, bienvenido, moi buenas. Que tal? Buenas noches. Bueno, eu vou falar en galego, vostede conteme... Sí, yo hablaré, gallego... Por ese acento, estamos digo. en proceso siempre de aprendizaje, pero bueno, el gallego es la lengua de mis abuelos, pero ya va siendo hora que lo hable más, porque llevo ya 10 años en Compostela, ¿no? Mis abuelos se fueron a Uruguay y yo hice el camino en inverso. Bueno, pues imos facer aquí... Sí, ímonos a entender, de todas maneiras, era unha pequena anécdota. Imos a centrarnos, polo tanto, nesa programación de San Martiño Pinario, do Seminario Maior. Sí, del Seminario Mayor. Porque tamén queren ter un papel e unha presenza na cidade e ofertar tamén distintas actividades, distintas propostas, tanto para composteláns como para quen nos visite. E por iso comezo preguntándome por que esa idea de recuperar un pouco San Martiño Pinario para a vida da cidade. Sí, un poco lo decía don Carlos Álvarez el otro día en la rueda de prensa, que é o reitor que es el rector quien está al frente de la casa desde hace ya muchos años y es justamente conscientes de ese legado cultural, patrimonial tan importante, bueno, se buscan las formas para cada día abrir más las puertas, tener más horarios, con una oferta variada de actividades. Y además es un reclamo institucional, muchas veces las diferentes administraciones plantean, abran más, que se pueda visitar el claustro, que los vecinos mismos, los turistas, los peregrinos. Ahora esto pasa como cuando alguien te propone hacer una barbacoa en el jardín de tu casa, ¿no? Tú no lo tenías pensado, y resulta que los invitados llegan y los que te lo propusieron llegan, pero no te ayudaron a cortar el césped o a poner la mesa o no llevan el vino. Entonces al final, claro, tú decís, muy bien, yo pongo la casa y hacemos cosas, pero un poco esas responsabilidades es de todos, ¿no? Desde el visitante que paga una pequeña entrada, porque son prácticamente simbólicos siempre nuestros costos, hasta las instituciones públicas y privadas, ¿no? Que deben, bueno, poco a poco ir sintiendo también este compromiso con San Martín, que es un edificio detrás de la catedral, yo creo que el más emblemático de Compostela. Bueno, pois en San Martiño Pinario está o Seminario Maior, é o mesmo edificio para quen estea un pouco perdido, e ademais están de celebración, non? Son 150 anos dende que o seminario se instala neste... 150 años, porque el seminario se funda en 1829, lo funda el por entonces arzobispo Rafael de Vélez. Luego viene la desamortización de Mendizábal. Y entonces, pero ¿se funda dónde? Se funda en el hoy Instituto Rosalía de Castro, frente a la Alameda. Luego viene la desamortización, los monjes marchan de San Martín y transcurren unos 40 años hasta que en 1868 el cardenal García Cuesta, bueno, con diferentes gestiones, permuta el edificio del Rosalía de Castro por el seminario y también por el monasterio, y este es el uso permanente que ha tenido en estos últimos 150 años. A pesar de que la casa tiene múltiples usos, es la Facultad de Teología, la residencia del señor obispo auxiliar, también funciona la Escuela de Servicio Social de la Universidad de Santiago, el archivo, bueno, pero el uso permanente de estos 150 años y que le da sentido
porque es la formación de los curas del siglo XXI, es ser seminario. Y es bueno que lo hablemos hoy porque el próximo domingo 18 es justamente el día de los seminarios, el día del seminario. Entonces también invitamos a todos a que tengan una oración y un posicionamiento a esta casa que, bueno, que viene con esta función tan importante. Ben, falaba vostede desas visitas, desa contribución, porque se paga un euro ou un pouquiño No, máis se por paga entrar? un poco más. Sí. Mire, Claro, que quero nosotros- preguntarle eu tamén que é o que se pode visitar, porque Claro. claro, un pensará, hai que pagar, pero pagas por ver un Claro. conxunto histórico, non? De San Nosotros Martiño hasta Pinario. hace menos de un año el ingreso se hacía por la propia iglesia y se visitaba la iglesia y el museo sencillamente. En estos últimos 2 años, desde mayo del 2016, hemos empezado con también visitas guiadas. Entonces tenemos 2 modalidades de visita. Quien quiere ir a visitar exclusivamente la iglesia y el museo, paga, si es mayor de 65 años, si es estudiante, si padece una discapacidad, si es una familia numerosa, si es alguien que está en paro, si es peregrino, paga 3 euros. Si los menos, que no estaríamos en ese grupo, pagan 4. Y si la visita es con guía, tenemos un equipo de 4 guías egresados de la Facultad de Geografía e Historia, 3 de ellos con máster especializados en Historia del Arte. Si es con guía, entonces que ya abarca el claustro, las escaleras monumentales, el recorrido ya es, decimos, al conjunto del monasterio y con un carácter muy didáctico y muy accesible también, ahí son 5 euros. Entonces tenemos una entrada de 5 euros de visita guiada única, una entrada general de 4 y esa entrada a la iglesia y museo y esa entrada reducida de 3. Y lo que les decía de que desde hace 8 meses lo bueno es que hemos reabierto las puertas de las Tullas, de lo que se conoce como los museos diocesanos, que dan a la Plaza de la Inmaculada. Entonces ya eso es un valor agregado porque ya se recorre el antiguo granero del monasterio, ya se pasa por toda una serie de estancias donde cuando logremos cerrar el apoyo económico, montaremos ahí, ya tenemos algunos elementos, una exposición permanente hasta el Año Santo sobre la influencia de San Martín en la ciudad, pero también de todas las órdenes. De un lado las que existieron y del otro las órdenes de religiosas de clausura que aún perviven en la ciudad. Bueno, pues un proxecto interesante que teñen Sí, en mente. bien bonito, bien bonito. De feito, para esta Semana Santa, a súa idea, unha das propostas é ampliar ese horario de apertura, que este o mosteiro aberto máis horas para que se poida visitar, e tamén aumentar máis as visitas guiadas das que nos falaba, non? Sí. Para que haxa máis posibilidades durante Claro. eses días festivos. Obviamente la Catedral de Santiago en sí misma es siempre un polo de atracción en épocas muy especiales, como es el verano, como es la Semana Santa, y más que nada en la Semana Santa. Y entonces ya lo experimentamos en verano con muy buenos resultados, ampliamos el horario. Es otra vez un gran esfuerzo porque pasamos a estar abiertos desde el sábado 24 hasta el domingo de Pascua primero, 9 horas abierto, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, en forma continua. Y las visitas guiadas, que hoy por hoy son 2 diarias, pasan a ser 4, 2 en la mañana, empiezan una a las 11, otra a 12:30, otra a las 4 y otra a las 5:30 de la tarde. Máis posibilidades, como decimos, máis oportunidades, Sí, non? y además facilidades. siempre se hace, y eso también, ¿qué sucede? Porque se pueden armar grupos de 30, de 35 personas, sí, perfecto, pero esa posibilidad de tener más horario hace que los grupos sean siempre de 10, 15, y eso sirve para que el guía pueda interactuar mucho con el visitante. Pero pois imos con máis propostas para esa Semana Santa, sí. porque ademais de ter un horario máis amplo, de ter máis posibilidades de ir a algunha desas visitas guiadas, tamén están programados 3 concertos, 3. e ademais
hai un moi especial porque é a presentación dunha formación dun cuarteto de cordas sí. que a súa vocación é que sexa unha formación estable, non? Sí, es verdad. Tenemos 3 conciertos, ese será justamente, y lo hemos elegido así por la significación litúrgica de la fecha, que será el sábado de gloria, la víspera de la resurrección, en un horario en donde ya las misas, se vuelve a celebrar misa y hay una gran alegría. Entonces es un concierto también pensado así. Ahí estrenaremos, debutará el cuarteto de cuerdas de San Martín Pinario, formado por 2 compostelanas, un tercer integrante de Muxía, una chica más de Muxía y ahora sí, no me acuerdo, el varón, el único varón que integra la formación. Y son egresados todos con grado, especializados, 3 en violín y otro en cello. Pero claro, los conciertos empiezan ya el sábado 24 y el sábado 24 tendremos a la Sinfonieta de Ponferrada. La Sinfonieta, ese nombre que muchas veces no suena, justamente refiere a una orquesta sinfónica. Es una orquesta sinfónica de 50 integrantes, una orquesta sinfónica importante, por cierto, bajo la batuta del maestro Manuel Alejandre, que vienen desde Ponferrada ese propio sábado, estarán en San Martín, tendrán su visita guiada y a las 20 horas el concierto, un concierto que abarca diversos compositores, algunos de la época barroca, clásica y hasta incluso alguno contemporáneo. Ahí las entradas, las anticipadas, se pueden adquirir ya por Tiquetea. Con un precio tamén, yo creo que moi accesible. Por internet, que é tamén unha novidade, sí, non? O sea, apostan vostedes tamén, hai que modernizarse. Hay que modernizar, si queremos hacerlo también. Ayer tuvimos una reunión bien interesante para poder también acceder a las entradas de las visitas guiadas, pero esto será, yo creo que ya para el verano, a través de esa plataforma digital. Y las entradas anticipadas, 7 euros. Luego tenemos una reducida para todas esas excepciones que hablábamos, sí, de mayores y tal, que si se compran ya en la previa del concierto sale 8, la entrada ordinaria sale 9, y el abono de los 3 conciertos, Sinfonieta de Ponferrada, el cuarteto de San Martín el sábado 31, y el otro es el concierto de órgano de David Maceira, y si se compra ese abono, 20 euros, o sea que la entrada termina siendo a 6 y pico cada uno. Pois eses 3 concertos, ademais hai unha idea de arranxar o órgano, ou algún dos órganos de San Martiño Pinario, pero nestes momentos non teñen maquinaria, son un pouco ornamentais, e que contenos tamén que pasa con ese concerto de David Maceira e o órgano. Sí, realmente hai un proyecto, como contaba don Carlos, el rector, el otro día en la rueda de prensa, para que, bueno, en un futuro no lejano, se logre volver a contar con uno de esos órganos tan magníficos que se tienen, pero bueno, de momento es la carcasa, como bien dices. Son para facernos unha imaxe, unha idea, son os típicos órganos que vemos nas iglesias que tienen los órganos de tubos, pero por ejemplo en estos casos incluso hay tubos que no son tubos metálicos, o la mayoría de ellos son en madera, porque ya decíamos, en las guerras de la independencia y bueno, y después perdieron, fueron expoliados y no tienen maquinaria. Pero claro, están conservados desde el punto de vista estructural porque están integrados magníficamente a la bóveda cañón casetonada y con pintura mural que tiene el trascoro, que es uno de los atractivos más bellos de la iglesia, junto con su retablo principal, ¿no es verdad? Y entonces son 2 órganos y el proyecto sería, como contaba don Carlos, habilitar uno. Pero en este caso volveremos a utilizar, gracias al Consorcio de Santiago, gracias a la Real Filarmonía de Galicia, el órgano que utiliza la orquesta, que nos lo ceden en préstamo y que ya estuvo en San Martín en agosto del año pasado con un concierto de Anaís Cerdeira y
y también con la actuación del coro San Paul de la República de Malta. Y ahora volvemos, pero ya en forma exclusiva, a escuchar a David Maceira, un joven también compostelano, que es el organista permanente de la Iglesia de San Francisco, de la conventual Iglesia de San Francisco, y que tiene ganados premios y que realmente va a ser también las delicias dentro de la solemnidad del Viernes Santo, con esas características también de música litúrgica de esa fecha. Porque todas las actividades, siendo nosotros el seminario de Santiago de Compostela, yo no soy ni seminarista, yo soy laico, no soy seminarista ni sacerdote obviamente, pero quienes formamos parte de San Martín nos sentimos todos parte de esa familia del seminario. Sí. Y siendo el seminario, todas nuestras actividades quieren tener ese contenido y ese mensaje catequético por el ámbito y por lo que somos en sí mismo. Pois imos rematar co espazo expositivo. Agora mesmo hai unha exposición nese espazo cultural, nese museo, en San Martiño Pinario, dedicado ao Apóstolo Rivera. Así que rematamos con esa exposición que tamén se vai a poder ver na Semana Santa ou cando consideren oportuno. Sí, está a piques de pechar, ademais, non? Claro, porque, a ver, se puede visitar toda esta próxima semana, se podrá visitar también en Semana Santa y después ya baja el día 9, el 10, ya no se puede. Así que hay que apurar. Entonces, sí, y realmente yo se los aconsejo. Es una exposición magnífica de Fernando Yáñez, que fue acercada a San Martín Pinario a través de Cristina Carballedo, y nos tienen realmente encantados. ¿Por qué el Apóstol Rivera? El Apóstol Rivera porque es justamente la referencia, la referencia es la serie de los apóstoles del Españoleto, de José de Rivera, que pintó en el barroco. Estos son solamente los rostros, utiliza una técnica magnífica de pintar la tela, de aplicarla sobre la madera, haciéndole unos frunces y luego barnizada. Son pinturas que se descubren en la distancia, tienen la profundidad en la mirada de la propia pintura de Rivera. Y para esta exposición Fernando pintó el Redemptor Mundi, que realmente ya entrar y contemplarlo nos lleva a pensar en la Sábana Santa. Entonces, los invito a que se acerquen también a visitar esa muestra. Bueno, pues como decimos, moitas propostas por parte de San Martiño Pinario, do Seminario Maior, para esta Semana Santa e que pretenden seguir tendo presenza cultural de alguma maneira na cidade ao longo do tempo. Seguiremos coñecendo máis proxectos e máis propostas. Hoxe non nos queda tempo para máis. Moitísimas grazas por estar aquí. Y lo mismo que dijo don Carlos el otro día, en nombre del rector, de los formadores, de los seminaristas y de todos los que formamos parte de San Martín, felices Pascuas de Resurrección 2018. Pois aí queda esa mensaxe. Pois graciñas e graciñas a vostedes tamén por acompañarnos un día máis aquí no Preguntoiro.